Hola a todos, en este video vamos a hacer una nota adicional sobre los sólidos de revolución. Hay unas cosas que vamos a enunciar en este video que son obvias para algunos estudiantes, pero para otros no, y es mejor pues, dejarlo claro. Lo primero que yo quiero que vean es lo siguiente, es algo que yo había mencionado en el video donde hablamos de un segundo método para determinar volúmenes por sólidos de revolución, y quiero que consideren lo siguiente. Imagínense que tuviéramos por acá la función y igual a x al cubo. ¿Listo? Entonces yo quisiera tal vez hacer un sólido de revolución, pero no ponerlo a girar con respecto a x, sino con respecto a y. ¿Sí? O sea, que tuviera yo al final una figura como esta. ¿Listo? Entonces en ese caso, pues lo mismo, lo puedo hacer por discos. Pero estos discos, sí, ahora si este punto fuera y igual a A, sí, y este punto aquí fuera y igual a B, entonces yo sé que tengo que encontrar la integral de AB de esa área, que son pues el área de estos discos, ¿cierto? Que ahora no es función de X, sino ahora es función de nuestra variable Y, ¿ok? Entonces en ese caso, el caso en el cual mi sólido de revolución es con respecto al eje Y, esto va a ser una integral de AB de un área que es función de Y, ¿cierto? Por un diferencial que va a ser de Y, ¿ok? ¿Por qué es de Y? Bueno, porque es este grosor de la función que va a quedar acá. ¿Listo? Entonces, esa función área es la misma que habíamos visto anteriormente, o sea, pi veces una función, pero ahora que ingresa es la variable Y al cuadrado, ¿listo? Por dy. Y el punto acá es quién es esa función de y. Porque aquí tenemos es una función de x, bueno, pero es bastante sencillo. Si despejamos para x, vamos a tener que esta va a ser nuestra función de y. Entonces esto termina siendo la integral desde a a b de pi veces la raíz cúbica de y. ¿Listo? Toda ella elevada al cuadrado de y. Ese era el primer aspecto que para mí era importante que quedara claro, ¿ok? Que esto no únicamente nos restringe a que son sólidos de revolución con respecto al eje X, sino también puede ser por el lado de Y. Y que, ¿cuál es el tema de si lo hubiéramos hecho por cascarones cilíndricos? Y es que el sólido de revolución que nos hubiera quedado, que hubiéramos hecho nosotros, ¿cierto? Por cascarones cilíndricos, sería el siguiente. Si esto es X y esto de acá es Y, entonces, por cascarones cilíndricos, lo que nos hubiera salido es el siguiente sólido de revolución. O sea, este acá, pero de hecho no iría cerrado ahí, sino sería más bien la figura como que quedaría por este borde de acá y este borde de acá. ¿Ya? Es decir, como la figura exterior, no esa figura interior. ¿Por qué razón? Porque no nos queda esta copita de acá. Y es porque nosotros, recuerden, estamos tomando pequeños cascarones cilíndricos, pero ¿en dónde? Son cascarones cilíndricos que están es de este lado, ¿ya? Entonces el volumen que estamos generando es el volumen de afuera, este de acá, no el que queda por dentro. Bueno, entonces eso es algo importante, diferente de los dos métodos. Ok, lo otro que quería mostrarles es lo siguiente. Imagínense que ustedes están trabajando en una impresora 3D que funciona por sólidos de revolución y ustedes quieren hacer un jarrón. Entonces imagínense que tienen una función que, a ver si esto me deja cambiar de color, va a verse algo así, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería ese sólido de revolución? Pues se vería algo así, ¿verdad?
Y entonces pensaríamos en que la boca de ese jarrón sería algo así. Pero nosotros sabemos que un jarrón no es, no es sólido, ¿cierto? Sino que tiene un hueco por dentro. Ese hueco lo podríamos representar con una función ahora así, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, que del sólido de revolución nos quedaría algo así. Es decir, que si ponemos a girar este, bueno, pues va a quedar dentro, ¿cierto? Pero nos va a representar precisamente el espacio vacío dentro de ese jarrón. Entonces, si yo quisiera encontrar cuál es el volumen del jarrón, es decir, quitarle ese hueco a mi sólido, pues para un estudiante podría ser bastante obvio que no es más sino decir, bueno, si la función azul es la función f de x y la función verde es la función g de x, entonces yo diría que el volumen de mi jarrón va a ser el volumen del sólido de revolución que me va a dar f de x menos el volumen del sólido de revolución que me va a dar g de x. ¿Ok? Es decir, le estamos quitando ese volumen que nos produciría esta función. Si este punto acá es a y este punto aquí es b, entonces nosotros decimos que el volumen va a ser la integral desde a hasta b de pi veces f de x al cuadrado de x menos la integral de a a b de g de x al cuadrado de x. Ah, también por pi, ¿no? Entonces, ustedes pueden simplificar ese resultado a que cuando quieren sacar un sólido de revolución que es hueco, ¿sí? O sea, que tiene un hueco por dentro, que no es todo lo que nos genera. Entonces, el resultado es el siguiente, la integral desde a hasta b de ¿quién? Bueno, pues de pi veces que multiplica todo a f de x al cuadrado menos g de x también al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces esta es otra fórmula bastante importante sobre los sólidos de revolución em, que, que pues hay que tenerla presente. Bueno, y lo otro, si nos llevamos esta misma imagen de por aquí, entonces hay que reconocer que cuando nosotros escribimos, por ejemplo, que el volumen es igual a la integral desde a hasta b de pi veces f de x al cuadrado de x, o que escribimos que el volumen es igual a la integral desde a hasta b de 2pi veces x, ¿cierto? Por f de x, que son por cascarones cilíndricos y por discos, ¿cierto? ¿Qué sucede si yo les dijera, vamos a escribir la función b de t? O sea que el volumen va a ser una función. ¿De quién? Ah, bueno, pues de la extensión de nuestro sólido. ¿Y cómo lo hacemos? Cambiamos este parámetro superior y lo llamamos t. Es decir, que a medida que nosotros arrancamos aquí en A y tomamos, bueno, t es hasta acá, entonces vamos a tener la función volumen hasta ese punto. Es decir, ¿cuánto vale mi volumen de mi sólido de revolución hasta ese t? Si yo lo tomo por acá, entonces ya lo estoy tomando cuánto vale mi volumen hasta acá. Es decir, no nos olvidemos que las integrales también es una forma como nosotros podemos escribir funciones, ¿listo? Y esta de hecho sería la función volumen, es decir, cuánto va a valer el volumen de mi sólido de revolución a medida que yo voy cambiando el límite superior de mi límite de integración. ¿Por qué t y no x? Bueno, es lo mismo que cuando hablamos del teorema fundamental del cálculo. Si yo cambio aquí esto por x, entonces sucede que me interfiere con esta variable de por acá. ¿Listo? Entonces por eso, por simple notación, debemos usar otra variable, ¿vale? Bueno, no era más sino eso. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle like.